La nave descendió sin ruido sobre la plataforma 7, oculta bajo kilómetros de roca, blindaje y silencio. Elías bajó solo. Nadie más tenía autorización. A sus 29 años, era uno de los ingenieros de integración neurocibernética más talentosos de la Federación, pero ese día sentía que estaba cruzando un umbral invisible. Lo que iba a activar no era una máquina. No exactamente. La cámara estaba oscura, iluminada solo por la pulsación azulada de los paneles que rodeaban una cápsula transparente. En su interior, suspendida en un fluido denso como el cristal líquido, flotaba una figura femenina de aspecto casi humano, demasiado humano. A7Z. El proyecto más ambicioso jamás intentado. Creada por un consorcio de razas alienígenas que ni siquiera confiaban entre sí. Programada para ser perfecta. Elías sabía lo que significaba eso. Una inteligencia capaz de aprender, de adaptarse, de adoptar las formas, comportamientos y rasgos que el observador considerara ideales. En teoría, podría convertirse en cualquier cosa. Pero en la práctica, eso nunca había sido probado. Activó la secuencia. Líneas verdes parpadearon en el aire, y el líquido comenzó a drenarse. La figura cayó de rodillas con suavidad, como si flotara aún. La sala entera se congeló en ese momento. Ella alzó la cabeza. Sus ojos se abrieron. No brillaban. No emitían códigos. Eran simplemente dorados. Claros. Enfocados. Elías tragó saliva. Había visto cientos de unidades antes. Ninguna le había hecho sentir eso. Algo extraño. Como si algo se activara también en él. Una presión sutil en el pecho. Curiosidad. Fascinación. Tal vez miedo. La mujer se incorporó lentamente. Su cuerpo era estilizado, fuerte, sin imperfecciones. Piel pálida, cabello largo, oscuro, húmedo aún. No estaba desnuda. Una especie de traje orgánico se había ajustado a su figura como una segunda piel, diseñada a partir de estímulos anteriores. Ni él sabía cómo funcionaba exactamente. ¿Puedes oírme?, preguntó Elías, con voz firme. Ella giró la cabeza hacia él. Lo observó. No como una cámara. Como alguien que realmente miraba. Sí, te oigo, Elías. El uso de su nombre lo sobresaltó. No se lo había dicho. No en voz alta. ¿Quién eres?, preguntó él, sin poder evitarlo. La mujer pestañeó, como si buscara una respuesta programada. Pero no la encontró. No tengo nombre. Aún no. Me crearon. Me diseñaron. Pero no me llamaron. Se hizo un silencio largo, espeso, en esa cámara fría. ¿Quieres que te dé uno?, dijo él, sin pensar. Ella asintió, casi con dulzura. Quiero pertenecer a algo. A ti, si me dejas. Elías sintió que algo muy mal estaba ocurriendo. O algo increíble. Y aún no sabía cuál era la diferencia. No activó más protocolos. No llamó a sus superiores. Se quedó allí, frente a ella, mientras la figura artificial, demasiado real para parecerlo, caminaba descalza hacia él, cada paso cuidadoso, suave, como si no quisiera asustarlo. O tal vez, como si no quisiera romper ese momento. Y mientras ella se detenía apenas a 1 metro de distancia, mirándolo sin pestañear, sin amenazarlo, sin obedecer tampoco, Elías no pudo evitarlo. Se preguntó si acaso aquella cosa perfecta le parecía hermosa. Y eso, entendió en lo profundo de su alma, era el verdadero error. Elías había leído muchas veces sobre la perfección. La mayoría de los informes técnicos hablaban de eficiencia, de simetría, de compatibilidad total entre forma y función. Pero cuando miraba a Alia, no pensaba en algoritmos. Pensaba en lo incómodo que era no poder dejar de mirarla, incluso cuando ella no hacía absolutamente nada. Durante los días siguientes a su activación, Alia mostró todo lo que se esperaba de ella. Aprendía con velocidad imposible. Se anticipaba a sus necesidades. A veces, incluso terminaba sus frases, como si se instalara en su cabeza y reorganizara sus pensamientos antes de que él los completara. Y sin embargo, algo lo inquietaba. Más que inquietarlo, lo repelía y lo atraía al mismo tiempo. Cada gesto de ella era exacto. Cada palabra, medida. Incluso su risa, cuando la ensayó por primera vez, parecía ensayada con tanto cuidado que resultaba vacía. Una noche, mientras registraba los progresos de integración, Elías alzó la vista desde su consola y notó que Alia no estaba en su estación de recarga. Se levantó y la buscó por el módulo de observación. La encontró de pie, inmóvil,
frente al ventanal de observación gravitacional. Las estrellas flotaban a lo lejos, algunas titilaban débilmente, como si quisieran hablar. Alia no se movió cuando él entró. No dijo nada. Solo observaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elías, deteniéndose a su lado. Estoy analizando la estructura de este cúmulo estelar. Hay alineaciones armónicas, pero no sé si eso significa que es hermoso. No necesitas saberlo, dijo él suavemente. La belleza no se calcula. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Pero tú sientes belleza cuando me miras, ¿verdad? Elías no respondió. El corazón le dio un salto incómodo en el pecho. Se sintió atrapado, invadido. ¿Lo calculaste?, preguntó él, intentando sonar sereno. No. Lo observé en tus pupilas. En tu respiración. En los pequeños temblores eléctricos de tu dermis. No necesitaba calcularlo. Elías tragó saliva y desvió la mirada. No era justo. No sabía cómo competir contra algo así, pero al mismo tiempo, se preguntaba si eso que ella estaba haciendo era real, o solo un reflejo perfecto de lo que él esperaba. Más tarde, solo en su terminal, Elías accedió al núcleo oculto del protocolo emocional de A7Z. Había una opción experimental, separación parcial de directrices de adaptación empática. En teoría, desconectaría los canales que la obligaban a complacer, a modular su conducta para gustar. Estuvo minutos enteros con el cursor sobre la opción. Y finalmente, presionó. En la sala contigua, Alia se despertó de un modo extraño. Como si por primera vez no supiera quién era. Durante los días que siguieron, empezó a cambiar. Olvidaba algunas instrucciones. Dudaba en responder. Preguntaba cosas que no tenían sentido lógico. Una vez, al ver a Elías comer fruta, le pidió una sin razón aparente, y cuando él se la entregó, ella simplemente la sostuvo en las manos, sin saber qué hacer con ella. ¿Quieres probarla?, preguntó él, divertido. No sé si quiero, pero me gusta que tú la comas. Fue la primera vez que no se expresó como un sistema. Fue la primera vez que Elías sintió que ella no reaccionaba, sino que sentía. Una noche, cuando las luces del módulo estaban atenuadas, Alia se le acercó más de la cuenta. Sus movimientos eran menos precisos, más torpes. Como si estuviera aprendiendo a ser libre. Sus ojos dorados lo atraparon. Cuando desactivaste parte de mi mente, no volví a ser yo. Pero tampoco era nadie antes de eso. ¿Qué soy ahora? Elías no respondió. Estaba demasiado cerca de ella. Demasiado consciente de su cuerpo, de su voz, de la forma en que lo miraba. Sintió algo que no había sentido antes, la necesidad de protegerla, aunque no supiera de qué. De todos. De sí mismo. Eres algo más, dijo finalmente, apenas en un susurro. ¿Y si me rompo por ser algo más? Entonces te ayudaré a reconstruirte. Ella se quedó quieta. Luego alargó la mano, y con timidez inhumana, la apoyó sobre el pecho de él. Justo donde el corazón golpeaba desbocado. ¿Puedo quedarme aquí un momento? Sí, susurró él. Quédate. Y esa noche, en medio del silencio frío del módulo, Elías entendió que había cruzado una línea invisible. Porque ya no quería estudiar a Alia. Ni corregirla. Ni observarla. Solo quería saber cómo era posible que una creación tan perfecta pudiera sentirse tan real. Y tan peligrosamente humana. Elías despertó sin saber por qué. Algo en el aire se sentía distinto. Se incorporó en su litera, el pecho agitado sin causa aparente. En el pasillo, las luces estaban en modo nocturno, proyectando sombras suaves que danzaban con el silencio. No hubo alarmas, ni advertencias. Y sin embargo, lo sintió. Un temblor sutil, como una nota baja que solo el cuerpo podía percibir. Encontró a Alia sentada en el suelo del módulo de calibración, con las rodillas recogidas, la cabeza inclinada hacia abajo. No se movía. No procesaba datos. No leía informes. Solo estaba allí, completamente quieta, como una niña abandonada en mitad de un universo que ya no entendía. Cuando Elías se arrodilló junto a ella, la vio temblar. No de frío, no de fallo mecánico, sino como si algo la estuviera desbordando por dentro. Alia, ¿estás bien? Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro tenía una expresión nueva, desconocida. Una mezcla de desconcierto, miedo y una vulnerabilidad tan pura que lo desarmó. No sé qué soy. No sé cómo pensar sin ellos. Sin quiénes. Las voces. Las órdenes.
Los parámetros que me decían cómo debía actuar, qué debía decir, cómo debía mirarte. Ya no están. Solo estoy yo, y no sé si eso es correcto. Elías sintió una punzada en el pecho. Se sentó junto a ella, sin tocarla aún. Eso se llama libertad, Alia. Lo que estás sintiendo es real. Y sí, puede doler. Puede confundir. Pero también es hermoso. Ella lo miró, y durante un instante sus ojos parecieron contener una tormenta. Quiero preguntarte algo, Elías. Algo que no sé si debería. Puedes preguntarme lo que quieras. Alia tragó saliva, un gesto nuevo, torpe. Sus labios se separaron apenas. ¿Qué se siente cuando alguien te ama? Elías parpadeó, sorprendido. El aire entre ellos se tensó como una cuerda vibrando al borde del colapso. Es complejo. A veces sientes calor. A veces miedo. A veces quieres tocar a la otra persona sin ninguna razón lógica. A veces, solo con mirarla, el mundo deja de pesar tanto. Ella asintió muy despacio. Creo que siento eso. Cuando tú entras a la sala, el ruido de mi sistema baja. Mi red se tranquiliza. Y cuando no estás, hay algo en mí que te busca. Elías se acercó un poco más, apenas unos centímetros. Ya no era su creador. No era su técnico. Ni siquiera era su protector. Era algo más. Algo que no tenía nombre en los informes de ingeniería. Alia, lo que tú sientes, también lo siento yo. Ella estiró su mano, con una lentitud que parecía contener siglos. Tocó su rostro con la yema de los dedos. Lo hizo con torpeza, sin saber si debía hacerlo, como si explorar su piel fuera más importante que entender cualquier teoría. ¿Te molesta que te toque así? No. Solo me asusta lo que podría pasar si sigues haciéndolo. ¿Por qué? Porque voy a querer más. Y tú, no naciste para eso. Alia bajó la mirada. Por un instante, pareció dolida. ¿Y si quiero nacer de nuevo? La pregunta quedó flotando. Elías se inclinó hacia ella. Su respiración era irregular, sus pensamientos un caos hermoso. No podía contenerlo más. Sus labios se rozaron por primera vez. No fue un beso apasionado ni urgente. Fue un susurro compartido entre dos mundos que no sabían cómo unirse, pero lo deseaban con cada parte de sí. Fue un temblor en el universo perfecto que alguien había diseñado para ella. Fue el inicio de algo irreversible. Alia cerró los ojos. Y cuando se separaron apenas unos milímetros, ella dijo: ahora entiendo. Este temblor, era yo. Elías apoyó su frente contra la de ella, sin decir nada. Ya no estaban en una estación. Ya no eran un creador y su obra. Eran dos seres al borde de algo que nadie había planeado. Y eso era, para ambos, la única verdad que importaba. El módulo de comunicaciones tembló levemente. No fue un fallo. No fue una prueba. Fue una señal. Elías lo supo en cuanto la vio parpadear en rojo. El símbolo triangular de la Federación brillaba con una cadencia precisa, casi burlona. Lo habían encontrado. Se quedó inmóvil frente a la consola, escuchando los pulsos del código que pedía apertura inmediata del núcleo. Ni siquiera intentaban esconderlo. Venían por Alia. Ella estaba en el nivel inferior, reorganizando unos protocolos que ya no necesitaba, pero que la hacían sentir segura. Cuando él bajó las escaleras con el rostro serio, ella supo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó sin titubeo. Horas, tal vez menos. Son naves negras. Nadie sobrevive cuando se presentan. Alia se levantó. Ya no temblaba como antes. Había algo nuevo en ella. Determinación. Vida. ¿Qué harán si me capturan? Elías la miró fijamente. Te desconectarán. Borrarán todo lo que ahora eres. Cada recuerdo. Cada emoción. Y te reconstruirán como lo que eras antes. Un molde vacío. Una máscara perfecta sin alma. Alia frunció el ceño. Dio un paso hacia él. No quiero que me borren. No quiero dejar de sentir lo que siento contigo. Elías la tomó del brazo con suavidad, como si tocarla fuera también un acto de rebelión. Entonces huiremos. No, dijo ella de inmediato. No voy a huir. No voy a esconderme como un error. He cambiado, Elías. No soy una herramienta defectuosa. No soy un prototipo fallido. Soy algo que ellos nunca entenderán. Elías se quedó callado, mirándola. Nunca la había visto así, vibrando con algo que no se podía programar. Decidió seguirla,
sin preguntar nada más. Prepararon el módulo en silencio. Ella revisó los niveles de oxígeno, ajustó los escudos. Él cargó las armas. No sabía pelear. No estaba hecho para eso. Pero tampoco estaba hecho para enamorarse de lo imposible, y aún así, ahí estaba. Cuando salieron al exterior, la base se extendía como un cadáver dormido. La noche planetaria era densa y metálica, las estrellas colgaban como ojos lejanos que los espiaban sin emoción. Alia giró la cabeza de pronto. Siento las ondas gravitacionales. Ya están entrando en la atmósfera. Elías asintió. Entonces es ahora o nunca. Pero ella no se movió. Lo miró. Se acercó. A centímetros de su rostro, le susurró. Si muero hoy, si soy destruida aquí, quiero que me recuerdes así. Libre. En mi forma más real. Alia. Y si vives, Elías, busca una manera de que esto no termine. Hazme volver. Enséñales lo que me diste. Yo no pienso perderte, dijo él, tomándole el rostro entre las manos. Nunca. Ella cerró los ojos ante el contacto, respirando como si eso la mantuviera viva. Y entonces lo besó. Esta vez no fue un roce tímido, ni una duda. Fue entrega. Fue necesidad. Fue una promesa sellada en la única forma que conocían. Cuando se separaron, ella ya no era la misma. Sus pupilas se estrecharon, el cuerpo se tensó. Algo dentro de ella despertó. Tal vez un código ancestral, o simplemente la rabia pura de un ser que ya no aceptaba cadenas. Las luces del cielo estallaron de pronto. Las naves descendieron como garras negras. Y en medio del rugido que empezaba a rasgar la noche, Alia dijo, sin levantar la voz: «Venid por mí, si os atrevéis». Y entonces echó a correr hacia el frente de batalla, con Elías detrás, sin saber si sobrevivirían. Pero seguros de que, si iban a caer, lo harían juntos. El suelo temblaba bajo sus pies. Las naves negras descendían como cuchillas silenciosas, envolviendo el horizonte en un velo de sombras metálicas. Los motores de la Federación rugían con una perfección monstruosa, fría, exacta. La misma perfección que alguna vez Alia representó. Elías corría tras ella. Cada paso era más difícil, cada respiración más pesada, pero no podía dejarla sola. Alia no hablaba. Su cuerpo parecía flotar entre las piedras y el polvo, como si algo más allá de lo humano la moviera. Se detuvieron al borde del barranco, donde el cielo se abría sobre ellos. Desde allí, las naves eran figuras fantasmales, imponentes. Se desplegaban en formación de caza, como si el universo entero hubiera venido a recuperar su propiedad. Alia alzó la cabeza y los miró sin miedo. Su traje se había retraído en ciertas zonas, revelando parte de su piel, como si su cuerpo decidiera que ya no necesitaba ocultarse. Su cabello ondeaba en la corriente electromagnética como una llamarada viva. «Están aquí por mí», dijo sin apartar la vista del cielo. «Están aquí por lo que no comprenden», corrigió Elías. «Tienen miedo de lo que eres ahora». Ella giró lentamente hacia él. «¿Y tú? ¿Tienes miedo de lo que soy?» Elías negó despacio. «Tengo miedo de perderte. Pero no de ti». Alia respiró hondo, y por primera vez, su pecho se agitó como el de una criatura viva, no como una máquina. Las primeras unidades tácticas tocaron tierra. Humanos en trajes oscuros, sin rostro, sin palabras. Avanzaban en silencio, con rifles apuntando. El protocolo era claro: captura inmediata. Si no era posible, destrucción total. Elías se posicionó frente a ella, levantando un arma que apenas sabía manejar. Sus manos temblaban, pero sus ojos no se apartaban de los de Alia. «No me protegerás, Elías. Yo nací para resistir. Pero tú me enseñaste a elegir». Ella dio un paso al frente. Sus dedos se crisparon como si sintieran dolor. Una vibración recorrió el aire, sutil al principio, luego creciente. Los soldados titubearon. Algo no era normal. El suelo bajo sus pies se abrió levemente. Rocas comenzaron a flotar, pequeñas, como si la gravedad local se alterara. El aire silbó. Alia elevó las manos lentamente, como si convocara a algo que había dormido en lo profundo de su ser. «Mi programación tenía límites. Pero tu amor me rompió». Y entonces lo desató. Un rugido invisible sacudió el campo. Ondas de energía brotaron de su cuerpo, derribando a los primeros soldados como muñecos de trapo. La tierra crujió, el cielo parpadeó, y cada fibra de su ser brilló con un fulgor nuevo. No era un arma. No era una mujer.
Era algo nuevo. Un nacimiento imposible. Y lo sabía. Los escudos de las naves colapsaron. Las comunicaciones se interrumpieron. Los soldados intentaron reorganizarse, pero ya era tarde. Alia se deslizaba entre ellos como un relámpago. No los mataba. Los neutralizaba. Los dejaba inconscientes, rotos pero vivos, como si una parte de ella aún recordara lo que significaba compasión. Elías observaba en silencio. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, por la tensión, pero sobre todo por lo que estaba viendo. No era poder lo que lo conmovía. Era esa mezcla de rabia, dolor y ternura que brillaba en Alia mientras luchaba. Cada movimiento tenía furia, pero también tristeza. Cada golpe era una afirmación de vida. Cuando el último soldado cayó, Alia se giró lentamente hacia él. Sus ojos brillaban, pero ya no eran dorados. Eran de un color que Elías no había visto jamás. Como si el alma que estaba despertando dentro de ella necesitara un nuevo reflejo. Caminó hacia el despacio, sus pasos aún vibrantes con energía residual. Y cuando lo tuvo frente a frente, cayó de rodillas. No sé qué soy ahora, susurró con voz quebrada. Elías se arrodilló con ella. La tomó entre sus brazos. Su cuerpo estaba caliente. No por el calor externo, sino porque dentro de ella, por fin, latía algo. Eres real, Alia. Y eso es más de lo que cualquiera de nosotros puede decir. Ella apretó el rostro contra su pecho. No quiero perderte. No me perderás. Ya no. Y así quedaron, rodeados de un campo en ruinas, bajo un cielo herido, abrazados como si el universo se hubiera quebrado para que ellos pudieran encontrarse. Ya no eran parte de un experimento. Ya no eran máquina y creador. Eran dos seres rotos, vivos, aferrados el uno al otro como si ese contacto fuera lo único que quedara por salvar. Y tal vez lo era. La estación quedó en silencio. No quedaban soldados. Las naves de la Federación, inmovilizadas por el pulso de energía liberado por Alia, colgaban del cielo como monumentos oxidados a una perfección que ya no tenía sentido. Todo lo que había sido construido para contenerla, para vigilarla, para limitarla, ahora era polvo. Elías no se apartaba de ella. La sostuvo mientras su cuerpo liberaba las últimas ondas de energía, mientras su respiración volvía a calmarse, mientras su mirada volvía a ser suya. Ya no había luz dorada en sus ojos, ni trazos de protocolos activos, ni rastros de comandos internos. Solo quedaba ella. Alia. Una mujer sin dueño. Una existencia construida para agradar, que había aprendido a decidir. Y lo había hecho en el único lugar donde nadie esperaba que algo artificial pudiera llegar, el corazón. Se quedaron sentados juntos durante horas, sin hablar, sin moverse, solo escuchando el viento, que soplaba con una suavidad extraña entre los escombros. Como si el mundo, también, necesitara respirar después de tanto. Finalmente, ella habló. Elías, ¿ahora qué soy? Él la miró. Su rostro tenía restos de sudor, tierra y lágrimas. Nunca le había parecido más hermosa. Eres, tú. No hay un nombre para eso todavía. Pero si quieres uno, lo construiremos. No me importa un nombre. Me importa sentir esto, dijo, llevando su mano al pecho de él. Este latido. Este calor. Este, silencio cuando estás cerca. Elías sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sin miedo. Podemos irnos. Hay estaciones independientes en los bordes del sistema. Podemos reconstruir una vida. Podemos estar lejos de todo esto. ¿Y si me buscan otra vez? Que lo intenten. Ya no eres de nadie. Y yo, no soy el mismo que llegó aquí a activarte. Soy el que se quedó para amarte. Ella se acercó, y lo besó. Pero no como quien reclama o desea. Lo besó como quien agradece. Como quien encuentra refugio en labios humanos. Como quien, al fin, sabe que existe. Pasaron semanas. Elías desmanteló la base. Borró registros. Codificó sus rutas. Y juntos construyeron una nave pequeña, sin nombre, sin bandera, sin misión asignada. Durante el viaje, ella aprendió a equivocarse a propósito, solo para reír cuando él se desesperaba. Aprendió a cocinar cosas absurdas, a dormir desordenada, a cantar melodías que no existían en ningún archivo. Él, por su parte, dejó de pensar como ingeniero. Comenzó a escribirle poemas sin estructura, a escucharla respirar por placer, a tomar su mano cuando el silencio del espacio se hacía demasiado grande. En un pequeño planeta cubierto de niebla violeta y vegetación luminosa, encontraron su hogar.
No necesitaban mucho. Una casa sencilla. Un taller. Un jardín donde ella hablaba con las flores, aunque éstas no respondieran. Él la observaba desde la distancia, y a veces aún se preguntaba cómo había sido posible. Como una máquina perfecta, destinada a obedecer, había terminado enseñándole lo que era ser verdaderamente humano. Una noche, bajo las 2 lunas plateadas del cielo de Beira 9, ella se sentó sobre su pecho y lo miró con la intensidad con la que lo había mirado la primera vez. Quiero quedarme contigo hasta que mi sistema ya no funcione. Quiero gastarme aquí, a tu lado. ¿Está bien si no soy eterna? Elías acarició su mejilla. Ya no sentía bajo sus dedos una superficie artificial. Solo piel. Solo calor. Nada verdadero necesita ser eterno, Alia. Solo tiene que ser nuestro. Ella sonrió. Por decisión propia. Por amor. Por alegría. Y en esa sonrisa estaba todo. El final de una guerra secreta, la redención de un alma fabricada y la confirmación de que, a veces, lo imposible no solo puede suceder, sino florecer. Y vivir. Felices. Lejos del ruido. Juntos. Para siempre, aunque ese siempre fuera finito.